El millonario insultó en árabe para humillar a la camarera. Pero ella era traductora de la ONU. Respondió en árabe. Una frase. Corta. Sin levantar la voz. Sin soltar la charola. Fulgencio Arredondo Leal llevaba 47 años siendo el hombre más inteligente en cualquier cuarto que pisara. Y en ese momento, parado frente a una camarera de uniforme negro con delantal blanco, sintió algo que no había sentido desde los 16 años. No entendió lo que acababa de ocurrir. El cielo 44 era exactamente lo que su nombre prometía. El piso 44 de la Torre Reforma, con paredes de cristal del piso al techo, vista a Polanco en todas direcciones, y una barra de mármol de Carrara que había costado más que el departamento de la mayoría de los meseros que trabajaban ahí. El establecimiento estaba valuado en 42 millones de pesos. Tenía contrato de exclusividad con 6 embajadas extranjeras y una lista de espera de 4 meses para reservaciones regulares. No era el tipo de lugar donde uno hacía una escena, a menos, claro, que uno fuera Fulgencio Arredondo. Él había llegado ese martes con 8 ejecutivos de su grupo corporativo, todos trajeados, todos con relojes que valían más de lo que un maestro gana en un año, todos riéndose antes de que él terminara cualquier frase, porque así funcionaban las cosas en su mundo. Ocuparon la mesa central del salón, la más visible, la que mejor luz tenía, la que todo el mundo volteaba a ver. No porque la hubieran reservado, sino porque Fulgencio le dijo al maître que la necesitaba y el maître no supo decirle que no. Soledad Vargas llevaba 3 meses trabajando en el cielo 44. 34 años, estatura media, cabello negro recogido en un chongo que nunca se deshacía por más larga que fuera la jornada. Tenía una manera de moverse por el salón que algunos confundían con timidez y otros, los que sabían mirar, reconocían como algo distinto. Economía. Cada movimiento exacto. Nada de más, nada de menos. El gerente la había contratado porque llegó puntual a la entrevista, no preguntó cuánto pagaban hasta el final, y supo doblar una servilleta de 4 maneras distintas sin que nadie se lo pidiera. Esa tarde le tocó atender la mesa de Arredondo. Fue a tomar la orden con su libreta pequeña, la de pastas azul marino desgastadas que siempre cargaba en el bolsillo del delantal. La sacó, la abrió en la primera página disponible y esperó. Fulgencio no la miró. Estaba terminando una anécdota, algo sobre un yate y un ministro de no sé qué país, y los ejecutivos reían con esa risa particular de los que dependen económicamente del buen humor de otro. Cuando por fin giró hacia ella, la miró de arriba a abajo con la misma expresión con que uno revisa si un coche rayado vale la pena repararse. «A ver tú», dijo en español despacio, como si le estuviera hablando a alguien que no entendiera bien el idioma. «Tráenos lo que sea bueno. Y que no tarde». Soledad anotó. Sugirió el menú del día, el pulpo a la leña y el risotto de huitlacoche que el chef había preparado esa mañana. Fulgencio la interrumpió a la mitad. «Dije lo que sea bueno. No te pregunté tu opinión». Los ejecutivos sonrieron. Ella cerró la libreta y fue a la cocina. Hasta ahí nada extraordinario. Eso pasaba. No todos los días, pero pasaba. Soledad había aprendido hace mucho tiempo que el trabajo es el trabajo, y que ciertas personas necesitan sentir que reducen a los demás para poder sentirse enteros. Lo había visto en Ginebra, lo había visto en Nueva York, lo veía acá, en el piso 44 de una torre de cristal en Ciudad de México, con vista a una ciudad que nunca para de moverse. Regresó con los platillos 40 minutos después. Fulgencio había bebido 2 copas de vino tinto para ese momento. Tenía esa calidad particular de ebriedad de los hombres que nunca se emborrachan del todo. Más seguros, más ruidosos, más dispuestos a cruzar líneas que en sobriedad al menos consideraban. Cuando Soledad puso el plato frente a él, Fulgencio giró hacia uno de sus ejecutivos, un hombre de unos 40 años con cara de perro entrenado, y dijo algo. Lo dijo en árabe. No en el árabe formal de los documentos diplomáticos. En el árabe coloquial del Golfo, el que uno aprende en contextos informales, el que usa palabras que no aparecen en los diccionarios estándar
pero que todos los hablantes nativos entienden perfectamente. Dijo algo sobre la camarera. Dijo algo sobre su cara, sobre cómo las mujeres como ella deberían estar agradecidas de tener trabajo en un lugar así. Dijo algo que arrancó carcajadas en la mitad de la mesa. Los demás, los que no entendían árabe, se rieron igual, por inercia, por costumbre, por miedo. Soledad estaba a 80 centímetros de él cuando lo dijo. Tenía la charola en la mano izquierda. Tenía la mirada fija en el borde de la mesa, como siempre hacía cuando esperaba que los clientes terminaran de acomodar los platos antes de retirarse. No frunció el ceño. No parpadeó más de lo normal. Fulgencio siguió hablando, ahora más despacio, más teatral, saboreando cada palabra. Miró a sus comensales uno por uno mientras hablaba, alimentándose de sus risas, como uno se alimenta de cualquier cosa que lo hace sentir más grande. En la mesa de junto, a no más de 3 metros, un hombre de unos 60 años con traje gris oscuro y corbata granate soltó los cubiertos despacio. Lo hizo sin brusquedad, como el que pone algo frágil sobre una superficie y decide que ya es suficiente cargarlo. Soledad no lo vio, o si lo vio, no lo mostró. Esperó a que Fulgencio terminara. Esperó 3 segundos más. Luego, con la misma voz con que había sugerido el pulpo a la leña, sin subir un tono, sin bajar la mirada, respondió. En árabe, una oración. 9 palabras, tal vez 10, corteses hasta el final, perfectas en dicción y en registro. Las palabras exactas que corresponden en esa variante dialectal, cuando alguien acaba de decir lo que Fulgencio acababa de decir, y uno elige, con toda la precisión de alguien que conoce el idioma mejor que el que lo usó como arma, responderle en sus propios términos. El silencio fue inmediato. No el silencio incómodo de cuando alguien dice algo inapropiado en una reunión social. El silencio distinto. El que ocurre cuando algo que se creía imposible acaba de ocurrir frente a todos, y nadie sabe todavía qué significa. Fulgencio Arredondo llevaba 47 años, siendo el hombre más inteligente en cualquier cuarto. Y en ese momento, con una charola en la mano, y un cuaderno azul marino asomándose por el bolsillo del delantal, una mujer que él ni siquiera había mirado a los ojos acababa de decirle algo que él entendió perfectamente, y que todos los que importaban en esa sala iban a entender también. El hombre del traje gris en la mesa de junto volvió a tomar los cubiertos, pero ya no estaba comiendo. Estaba escuchando. ¿Y saben qué hizo Fulgencio en ese momento? ¿Saben qué hace un hombre como ese cuando el piso se mueve y nadie más en la sala lo vio venir? Pero bueno, antes de que les cuente lo que pasó después, si ya esta historia les tiene el corazón en la garganta, imagínense lo que viene. Dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún capítulo. Esa noche, antes de dormir, Soledad acomodó la almohada del lado derecho de la cama. No había nadie durmiendo ahí. No había habido nadie en mucho tiempo, pero la acomodó igual, con las 2 manos, aplastando apenas las esquinas, como quien prepara un lugar para alguien que podría llegar. Luego se acostó del otro lado y apagó la luz. No pensó en Fulgencio Arredondo. Pensó en Ginebra. En el invierno de hace 5 años, cuando el lago Le Mans se ponía de ese gris particular que no existe en México, y ella salía a caminar por el muelle antes de entrar a la oficina, con el cuello levantado del abrigo y los dedos entumidos dentro de los guantes. Pensó en su escritorio del piso 12 del Palacio de las Naciones, con las pilas de documentos técnicos, árabe, francés, inglés, español, y el ruido sordo del sistema de ventilación que nunca callaba. Pensó en la primera vez que tradujo en sesión plenaria, con los audífonos puestos y la voz firme aunque las manos le temblaban por debajo de la mesa donde nadie podía verlas. 6 años en Ginebra. 2 en Nueva York antes de eso. 8 años construyendo algo. Y luego. Bueno, y luego. No pensó en eso, o intentó no hacerlo. Se le daba mejor de lo que le había costado aprender. La mañana del día siguiente, Soledad llegó al cielo 44 a las 10. Firmó la entrada, recogió su uniforme del casillero, se recogió el cabello. Antes de ponerse el delantal, sacó el cuaderno azul marino y lo revisó.
No había nada escrito desde el día anterior, solo una lista de pedidos especiales para la semana. Lo guardó en el bolsillo izquierdo. Siempre el izquierdo, porque el derecho quedaba cerca de la cadera y al moverse rozaba contra las mesas. Consuelo, una de las otras meseras, la saludó desde el pasillo. «Oye, ¿qué onda con lo de ayer?», dijo sin preámbulo, como quien retoma una conversación que nunca terminó. «Abundio dice que el señor ese se puso bien raro cuando te fuiste, que se quedó callado como 5 minutos. ¿Abundio estaba adentro?». «Dice que escuchó desde la entrada. Ya sabes cómo es». Soledad se ajustó el delantal. «Está bien, no pasó nada». Consuelo la miró de esa manera que tienen ciertas mujeres de mirarte cuando saben que sí pasó algo y están esperando que tú también lo admitas. Pero no dijo nada más. Siguió su camino. Fulgencio Arredondo llegó a su oficina en el piso 31 de un edificio corporativo en Insurgentes a las 9:40. Su asistente le tenía el café listo, los correos filtrados y una agenda con 4 reuniones. Él pasó de largo frente a todo eso. Entró a su despacho y cerró la puerta. Se sentó. Miró la ciudad desde el ventanal. No era un hombre dado a la introspección. Había construido su grupo corporativo, Arredondo & Asociados, con activos valuados en más de 280 millones de pesos. 3 desarrollos inmobiliarios en distintas etapas y contratos de distribución con 2 cadenas europeas. Precisamente porque no perdía tiempo en dudas. Decidía. Actuaba. Corregía si hacía falta y seguía adelante. Era un método que había funcionado durante 20 años, pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, revisó mentalmente lo que había dicho, no porque le importara haberlo dicho, sino porque no entendía cómo era posible que ella lo hubiera entendido. Una camarera, en un restaurante de Ciudad de México, respondiendo en árabe coloquial del Golfo como si hubiera pasado años respirando ese idioma. Y lo peor, respondiéndole bien, con corrección, con esa clase de fluidez que no se finge ni se improvisa. Tomó el teléfono y marcó a uno de sus ejecutivos, el que había estado sentado a su derecha en la mesa. «¿Preguntaste quién era esa mujer?» «¿La mesera?» «Sí, la mesera». Silencio breve al otro lado. «No, señor. ¿Quiere que averigüe?» Fulgencio colgó sin responder. Soledad llevaba 2 horas de turno cuando el gerente, don Próspero Villaverde, la llamó a su oficina. Era un hombre de 50 y tantos años, con bigote cano y la postura permanente de quien carga con responsabilidades que nadie más ve. Siempre olía a café y a la loción de lavanda que compraba en una farmacia del centro. Era un buen hombre, en la medida en que los buenos hombres en puestos incómodos pueden seguir siéndolo. «Siéntese, Soledad». Ella se sentó. «Recibí una llamada esta mañana, del señor Arredondo». Don Próspero acomodó unos papeles que no necesitaban ser acomodados. «Dice que ayer hubo una situación con usted». «¿Una situación?», así lo describió él. El gerente no la miró de frente. Tenía los ojos fijos en el borde del escritorio. «Dice que usted fue irrespetuosa con él frente a sus clientes». Soledad no dijo nada por un momento. «¿Él usó esa palabra? ¿Irrespetuosa?» «Eso dijo». «Entiendo». Don Próspero levantó la vista. Había algo en su expresión que no era exactamente incomodidad, sino algo más cercano a la vergüenza. Y Soledad lo notó porque llevaba suficientes años leyendo las caras de personas que tienen que decir cosas que preferirían no decir. «No estoy diciéndole que lo que hizo estuvo mal», dijo él, despacio. «No sé lo que pasó exactamente, pero el señor Arredondo es un cliente importante para nosotros. Tiene una cuenta corporativa que representa casi el 12% de nuestras reservaciones mensuales». «12%», repitió ella. «Sí». Silencio. «¿Qué me está pidiendo, don Próspero?» El gerente suspiró. Volvió a mover los papeles. «Le estoy pidiendo que si el señor regresa, lo atienda con discreción. Que no haya más situaciones». Soledad asintió. Se levantó, se alisó el delantal con ambas manos y salió de la oficina. En el pasillo,
Abundio, el portero, estaba acomodando unas macetas de interior que nadie le había pedido que acomodara. Era un hombre de 58 años, con cara de luna llena y un bigote entusiasta que no terminaba de decidirse entre ser cosa seria o cosa cómica. Llevaba 16 años en el cielo 44 y sabía exactamente lo que ocurría en cada rincón del restaurante, aunque nunca pudiera explicar cómo lo sabía. La vio salir de la oficina de don Próspero y le preguntó, con toda la delicadeza de alguien que no tiene ninguna: ¿te regañaron? No exactamente. Ah, acomodó una maceta que ya estaba bien acomodada. Es que yo ayer escuché algo, ¿sabe? Cuando el señor ese habló en ese idioma raro. Y pensé, esto no va a acabar bien, porque así me pasa con el árabe, o con el chino, o con cualquier idioma que no entiendo. Siempre que alguien habla en uno de esos y los demás se ríen, es porque están diciendo algo feo de alguien que está en el cuarto. Hizo una pausa. Miró la maceta. Aunque también a veces están haciendo un chiste. Pero el instinto me dice que en este caso no era chiste. Soledad lo miró. Tu instinto está bien, Abundio. Ay, gracias. Parecía genuinamente satisfecho. Es que uno desarrolla estas cosas con los años. Esa noche, Fulgencio Arredondo cenó en su casa de Lomas de Chapultepec, 4 recámaras, jardín con alberca temperada, valuada en 18,5 millones, con su esposa Graciela y sus 2 hijos adolescentes, que pasaron la cena mirando sus teléfonos. Habló de un negocio. Habló del tráfico. No habló de la camarera. Pero a las 11 de la noche, cuando Graciela ya dormía, él todavía estaba despierto con el teléfono en la mano, buscando algo que no sabía exactamente cómo buscar. Escribió en el buscador: Traductores de árabe, Ciudad de México. Luego borró. Escribió: Traductores ONU México. Luego borró eso también. Cerró el teléfono. Pensó: imposible. Es una mesera. Pero la palabra le quedó dando vueltas de una manera que no le gustó. Porque Fulgencio Arredondo sabía muy bien, después de 20 años de negocios, que las palabras que uno tiene que repetirse con más fuerza son precisamente las que menos se cree. Soledad llegó a su departamento en la colonia Doctores. 42 metros cuadrados, renta mensual de 8,000 pesos, ventana que daba a un patio interior. A las 11:20 de la noche. Se quitó los zapatos en la entrada. Calentó agua para té. Sacó el cuaderno azul marino del bolsillo del delantal y lo puso sobre la mesa de la cocina, sin abrirlo, como siempre. Se sentó. Tomó el té con las 2 manos, aunque no hacía frío. Miró el cuaderno. Afuera, la ciudad hacía sus ruidos de siempre. Una sirena lejana. Un perro. El ruido metálico de algún local cerrando sus cortinas de metal. La Ciudad de México nunca callaba del todo, y eso, hacía mucho tiempo que Soledad lo había decidido así. Era algo que le gustaba. El silencio total le recordaba otras cosas. Terminó el té. Acomodó la almohada del lado derecho. Apagó la luz. ¿Saben por qué Soledad cargaba ese cuaderno azul? ¿Por qué nunca lo dejaba en casa? Hay cosas que uno carga no porque necesite recordarlas, sino porque soltarlas significa que algo terminó de verdad. Y hay terminaciones que uno no está listo para hacer todavía. Pero eso lo van a entender mucho mejor en los próximos capítulos. No se vayan a ningún lado. Fulgencio Arredondo regresó al cielo 44 el jueves. No había reservación, no era necesaria para él. Llegó a la 1:20 de la tarde con 3 hombres. No los ejecutivos de siempre, sino otro tipo de hombres, más callados, con miradas que hacían cálculos constantemente. Y pidió la misma mesa central. El maître dudó un segundo. Solo uno. Luego los llevó. Soledad lo vio entrar desde la estación de bebidas. No cambió el ritmo. Terminó de preparar los pedidos que traía en la libreta. Los entregó en la cocina y esperó a que don Próspero le asignara la mesa. Don Próspero, que estaba al tanto de todo, cruzó el salón con esa caminata suya de hombre que preferiría estar en otro lugar, y le dijo en voz baja: «Mesa 1». «Sí, señor», fue. Fulgencio la vio llegar. Esta vez sí la miró a los ojos desde el principio. Había algo distinto en su manera de observarla.
Ya no era el desprecio automático del martes, sino algo más calculado, más parecido a la curiosidad de alguien que encontró una pieza que no encaja en un rompecabezas que creía resuelto. «Tú otra vez», dijo. «Buenas tardes». Soledad abrió el cuaderno azul marino en la primera página disponible. «¿Les traigo la carta de bebidas mientras deciden?» Fulgencio no respondió de inmediato. Tamboriló los dedos sobre el mantel, una vez, 2 veces. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» 3 meses. ¿Y antes?» Ella lo miró. No con hostilidad, con la calma particular de alguien que sabe exactamente cuánto terreno está dispuesta a ceder y dónde termina ese terreno. «¿Les traigo la carta de bebidas?» Uno de los hombres callados a su lado intentó disimular una sonrisa. Fulgencio lo notó y no le gustó. «Agua mineral», dijo, finalmente. «Para los 3. ¿Y el menú?» Soledad anotó. Fue a la estación. Cuando regresó con las botellas, Fulgencio había sacado un teléfono y revisaba algo en la pantalla. Lo dejó sobre la mesa con la pantalla hacia arriba cuando ella se acercó. Alcanzó a verlo, aunque él probablemente calculó que lo alcanzaría a ver. Era una búsqueda, resultados de una búsqueda, con palabras que ella reconoció aunque pasó de largo sin detenerse. Su nombre, el nombre de ella, Soledad Vargas. Sirvió el agua, dejó los menús. Se retiró. En la cocina, el chef Dagoberto Ríos, un hombre de 40 años con manos grandes y opiniones más grandes todavía, la interceptó antes de que llegara a la estación. «¿Es el mismo de la vez pasada?» «Sí». «¿Y?» «Y nada, Dago. Es un cliente». Dagoberto la miró con esa expresión que tienen los hombres que llevan años trabajando en lugares donde pasan cosas y han desarrollado instintos para las cosas que están a punto de pasar. «Consuelo dice que buscó información tuya. Consuelo habla mucho. Consuelo tiene razón mucho, que es diferente». Hizo una pausa. Secó las manos en el mandil. «Nada más te digo». Soledad tomó los pedidos que necesitaba y regresó al salón. La comida transcurrió sin incidentes visibles. Fulgencio habló poco con los hombres que trajo, en voz demasiado baja para que nadie alrededor pudiera escuchar. En 2 ocasiones, cuando Soledad se acercó a la mesa, él hizo una pausa en la conversación que duró exactamente hasta que ella se retiró. Era la pausa de alguien que tiene el hábito de controlar qué escuchan las personas que considera irrelevantes. Lo que él no sabía, y que Soledad sabía perfectamente desde sus años en Ginebra, es que las pausas dicen tanto como las palabras. Al terminar el postre, cuando Soledad trajo la cuenta, Fulgencio la firmó sin revisarla. El tipo de gesto que los hombres ricos hacen cuando quieren que los veas no revisar la cuenta. Y luego, cuando ella recogió el voucher y estaba a punto de retirarse, dijo: «Oye». Ella se detuvo. «¿Dónde aprendiste árabe?» La pregunta era directa, sin preámbulo, sin cortesía de cobertura. La pregunta de alguien que lleva 2 días con algo atravesado y ya no le interesa fingir que no está atravesado. Soledad lo miró un momento. «Con el tiempo», dijo, y se fue. Fulgencio se quedó sentado. Uno de los hombres callados carraspeó. El otro miraba el mantel. Ninguno dijo nada porque ninguno tenía claro qué acaba de ocurrir, solo que había ocurrido algo, y que Fulgencio Arredondo, que siempre tenía la última palabra en cualquier conversación, acababa de no tenerla. En la mesa de junto, no la misma del martes, pero sí la del mismo rincón con vista al pasillo central, el hombre del traje gris oscuro y corbata granate terminaba su café solo. Se llamaba Nasser al-Khouri, 62 años, embajador del Líbano en México desde hacía 4. Hombre discreto, de esos que acumulan información con la paciencia de quien sabe que la información bien guardada vale más que la información usada demasiado pronto. Había regresado al cielo 44, el jueves, porque le gustaba el risotto del chef Dagoberto, y porque, si era honesto consigo mismo, tenía curiosidad. Vio salir a Fulgencio. Llamó a Soledad con un gesto leve, casi imperceptible, de los que solo funcionan cuando el que los hace está acostumbrado a que la gente preste atención.
Soledad se acercó. ¿Todo bien con su café, señor? Perfectamente, gracias. Hizo una pausa breve. ¿Puedo preguntarle algo? Ella esperó. El martes, dijo él en español, con un acento que llevaba 4 años suavizándose sin terminar de suavizarse del todo. Usted, le respondió al señor en árabe, levantino, si no me equivoco, dialecto del Golfo, pero con algunas inflexiones del Levante. Del Levante, sí, dijo ella. Lo aprendí en Beirut, 1 año, antes de Ginebra. El embajador asintió despacio, con el gesto de alguien que confirma algo que ya sospechaba, pero que necesitaba escuchar de todas formas. ¿En qué capacidad estuvo en Ginebra? Traductora oficial, Naciones Unidas. 6 años. Silencio. Nasser al-Khouri dejó la taza de café en el plato con una suavidad que no era descuido sino hábito de hombre cuidadoso. ¿Y ahora trabaja aquí? Ahora trabajo aquí, dijo ella, sin inflexión especial, sin el tono de quien pide comprensión por una caída. Solo el tono de quien describe lo que es, tal como es. El embajador la miró, no con lástima, con algo más cercano al reconocimiento. ¿Puedo dejarle mi tarjeta? Soledad no respondió de inmediato. Miró la tarjeta que él había sacado del bolsillo interior del saco. Blanca, con letras en árabe y español, con el escudo de la embajada en relieve. La tomó. Gracias, dijo. No hay de qué. Se levantó, acomodó la silla. Lo que le dijo ese hombre el martes fue descortés. Me alegra que haya respondido. Y salió. Soledad se quedó con la tarjeta en la mano. La giró una vez. La metió en el bolsillo del delantal, del lado derecho esta vez, el que no era el del cuaderno, y siguió su ronda. Consuelo la alcanzó en el pasillo de la cocina 10 minutos después. ¿Qué te dijo el señor de la corbata guinda? Nada importante. Ay, Soledad. Todo contigo es nada importante y luego resulta que sí es importante. Soledad casi sonrió. Casi. Tráele el café de la 3, que ya lo pidió. Consuelo se fue, murmurando algo en voz demasiado baja para ser escuchado, pero demasiado audible para ser ignorado. Esa noche, Soledad llegó a su departamento y puso las 2 cosas sobre la mesa de la cocina, el cuaderno azul marino y la tarjeta del embajador. Las miró juntas un momento. El cuaderno, con sus pastas desgastadas y sus esquinas dobladas de tanto entrar y salir del bolsillo. La tarjeta, blanca, perfecta, recién impresa. Calentó agua para té. No llamó. Todavía no. Pero tampoco tiró la tarjeta. ¿Y saben qué hizo Fulgencio Arredondo esa misma noche cuando supo que su búsqueda sobre Soledad había dado resultados? ¿Qué hace un hombre así cuando descubre que la persona que quiso reducir tiene un pasado que él nunca hubiera imaginado? Lo que hace es exactamente lo que van a ver en el siguiente capítulo. Y créanme que no van a quedarse tranquilos. El viernes por la mañana, Fulgencio Arredondo llegó a su oficina con una carpeta. No era una carpeta grande. Era delgada, de esas que uno prepara cuando quiere parecer que tiene más de lo que tiene. Su asistente la había armado la noche anterior con los resultados de una búsqueda pagada, una empresa de investigación discreta que él usaba cuando necesitaba saber cosas que Google no entregaba limpiamente. Se sentó. Abrió la carpeta. Soledad Vargas Montiel, 34 años, originaria de Oaxaca. Licenciatura en Lingüística aplicada por la UNAM. Maestría en Traducción e Interpretación por la Universidad de Ginebra. Contratada por la Oficina de las Naciones Unidas en 2015. Idiomas de trabajo certificados: español, inglés, francés, árabe. Puesto: traductora e intérprete de conferencias nivel P3. Asignaciones: Ginebra 2015-2019, Nueva York 2019-2021. Contrato no renovado en febrero de 2021. Fulgencio se detuvo en esa última línea. Contrato no renovado. No despedida. No renuncia. No renovado. Que era una manera elegante de decir que algo había pasado, sin decir exactamente qué. Siguió leyendo. El informe era escueto en ese punto. Regresó a México en marzo de 2021.
sin registro de actividad profesional formal desde entonces. Domicilio actual en Colonia Doctores. Empleada en Cielo 44 desde hace 3 meses. Eso era todo. Fulgencio cerró la carpeta. Tamboriló los dedos sobre el escritorio. 1 vez. 2. 3. No era el tipo de hombre que reconocía haber cometido un error. Pero era definitivamente el tipo de hombre que calculaba los daños de sus errores con mucha precisión. Y en este caso, el cálculo era simple. Una extraductora de la ONU que habla árabe perfectamente y que él había humillado públicamente en un restaurante con contratos de embajadas extranjeras. Frente, además, a un hombre que él todavía no había identificado, pero que estaba sentado en la mesa de junto. Llamó a su asistente. Localiza al gerente del Cielo 44, un tal Villaverde. Necesito hablar con él hoy. Don Próspero atendió la llamada a las 11:15. Soledad estaba en turno cuando el gerente entró al salón con esa caminata suya que ella ya había aprendido a leer. Cuando caminaba rápido era porque algo administrativo urgía. Cuando caminaba despacio, como ahora, era porque traía algo que preferiría no traer. La encontró en la estación de bebidas. Soledad. A mi oficina, por favor. Ella dejó lo que estaba haciendo y fue. Don Próspero cerró la puerta. No le ofreció asiento esta vez. Él tampoco se sentó. Se quedó de pie junto al escritorio, con las manos metidas en los bolsillos del saco, mirando hacia la ventana que daba al pasillo de carga. Me llamó el señor Arredondo esta mañana. Sí. Dice que su presencia en el establecimiento le genera incomodidad. Soledad no dijo nada. Dice que si usted sigue trabajando aquí, él retira la cuenta corporativa. El número ya lo sabían los dos. 12% de las reservaciones mensuales del Cielo 44. No era un número abstracto. Era renta, era nómina, era el contrato del proveedor de mariscos que don Próspero había tardado 2 años en negociar. Entiendo, dijo ella finalmente. Soledad, yo... Don Próspero se detuvo. Buscó las palabras con la cara de alguien que las tiene pero no le gustan. Yo sé que usted no hizo nada malo. Y si las cosas fueran distintas... No tiene que explicarse, don Próspero. Me gustaría poder hacer algo diferente. Lo sé. Silencio. El gerente sacó un sobre del cajón del escritorio. Lo puso sobre la mesa con una delicadeza que era casi reverencia. Es la quincena completa y 2 semanas adicionales. Firmé que fue renuncia voluntaria para que no tenga problemas en el IMSS. Soledad miró el sobre. Lo tomó. Lo dobló a la mitad y lo metió en el bolsillo del delantal. El derecho. El que no era el del cuaderno. Gracias, don Próspero. Salió. En el pasillo, Abundio estaba exactamente donde no debía estar. Parado frente a la puerta de la oficina del gerente, pretendiendo revisar el panel de control del sistema de iluminación, que era claramente funcional y que claramente no necesitaba revisión. Cuando Soledad salió, la miró. ¿Te corrieron? Me fui. Ah. Pausa. ¿Es lo mismo? No exactamente. Abundio asintió despacio, con la gravedad de alguien procesando información importante. El señor ese llamó, ¿verdad? El del árabe. Ella no respondió. ¿Qué cosas?, dijo Abundio en voz baja, casi para sí mismo. Mi abuela decía que la gente que necesita apagar a los demás para brillar es porque en realidad nunca tuvo luz propia. Hizo una pausa. Se rascó la oreja. Aunque también decía que nunca hay que dejar la ropa mojada en la lavadora más de 1 hora. Y eso tampoco siempre aplica. Pero lo primero creo que sí aplica en este caso. Soledad lo miró. Era la segunda vez en pocos días que Abundio decía la cosa más cierta en el peor momento posible. Cuídate, Abundio. Usted también, señorita Soledad. Y si necesita algo, aquí estoy. No sé para qué exactamente, pero aquí estoy. Soledad recogió sus cosas del casillero. El uniforme doblado sobre la silla. Sus zapatos de calle puestos. El cuaderno azul marino en la mano, porque no lo metió al bolsillo esta vez. Se lo quedó mirando un momento, parada frente al casillero abierto, con el ruido de la cocina filtrándose por la puerta metálica.
Consuelo entró justo cuando Soledad cerraba el casillero. Vio la caja pequeña con las cosas personales. Vio el cuaderno en la mano. Entendió sin que nadie le explicara. «Ay, Soledad», dijo. «Solo eso». «Está bien». «No está bien». «Va a estar bien». Consuelo la abrazó. Soledad dejó que la abrazara, con los brazos un poco rígidos al principio, y luego no tanto. Duró 3 segundos. 4. Luego Soledad se separó, tomó su caja y salió. La calle olía a escape y a carnitas de un puesto que abría los viernes al mediodía en la esquina de Reforma. Hacía un sol fuerte, de esos que en Ciudad de México no calientan, sino encandilan. Soledad caminó 2 cuadras sin dirección particular. Luego se detuvo en una banca de la glorieta y se sentó. Puso la caja en el piso. Puso el cuaderno azul marino sobre sus rodillas. No lo abrió. Lo sostuvo con las 2 manos, como había hecho tantas veces, en tantos lugares distintos. En el piso 12 del Palacio de las Naciones, esperando que comenzara una sesión. En el aeropuerto de Beirut, antes de abordar. En un cuarto de hospital en Nueva York, en febrero de 2021, la noche antes de que todo cambiara. No pensó en eso, o intentó no hacerlo. Sacó del bolsillo derecho la tarjeta del embajador Nasser al-Khoury. La miró. Las letras en árabe. El escudo de la embajada. Un número de teléfono y un correo con dominio oficial. Guardó la tarjeta. Todavía no. Pero tampoco se levantó de la banca de inmediato. Se quedó ahí, con el sol encandilándola, con el ruido de la ciudad a su alrededor, con el cuaderno azul sobre las rodillas. 3 minutos. 5. Luego se levantó. Tomó la caja y caminó hacia el metro. Esa misma tarde, en el piso 31 de su edificio corporativo, Fulgencio Arredondo recibió la confirmación de su asistente. Soledad Vargas ya no trabajaba en el cielo 44. Debería haber sentido lo que siempre sentía cuando un problema se resolvía. La satisfacción limpia y eficiente de haber movido una pieza en el lugar correcto. No la sintió. Sintió otra cosa, más pequeña y más incómoda, que no tenía nombre exacto, pero que se parecía mucho a la sensación de haber cerrado una puerta sin saber bien qué había del otro lado. La descartó. Abrió el siguiente correo. Tenía una reunión en 1 hora con representantes de un consorcio del Golfo Pérsico para revisar un contrato de distribución. Un contrato de distribución en árabe, que él había mandado traducir a una agencia externa, y que tenía pendiente de revisar desde hacía 2 semanas. Lo imprimió. Lo hojeó. Las cláusulas eran densas. El árabe era formal, técnico. El tipo que las agencias de traducción producen con diccionarios y sin contexto real. Había 3 párrafos en la sección de garantías que no le convencían, pero no sabía exactamente por qué no le convencían porque no sabía árabe. Lo firmó de todas formas, porque así eran las cosas. Uno confiaba en los que contrataba, y si algo salía mal, era culpa de los que contrataba. Eso también lo había aprendido en 20 años de negocios. ¿Y saben qué decía exactamente ese contrato en árabe que Fulgencio firmó sin leer? ¿Qué cláusula pasó desapercibida porque la persona que podría haberla visto ya no estaba? A veces, la vida tiene una manera de conectar las cosas que parece casualidad, pero no lo es. El siguiente capítulo es el más duro de esta historia, pero también es donde empieza el regreso. No se vayan. El sábado no sonó ninguna alarma. Soledad llevaba 3 meses despertando a las 6:40 para llegar al cielo 44, a las 10. El cuerpo tiene memoria más larga que la voluntad, y a las 6:42 abrió los ojos, miró el techo de su departamento en la colonia Doctores, y tardó exactamente 4 segundos en recordar que ya no tenía a dónde ir. Se quedó acostada. El departamento era pequeño en el silencio de la mañana. 42 metros cuadrados se sienten de un tamaño cuando hay actividad y de otro cuando no hay nada que hacer. La ventana del cuarto daba al patio interior y por ella entraba una luz gris, todavía indecisa entre la noche y el día. Afuera, alguien en el piso de arriba arrastraba algo pesado por el piso. Un perro ladraba en ciclos regulares, 3 veces, pausa, 3 veces. Soledad miró el techo. La almohada del lado derecho estaba donde siempre, acomodada, sin forma de cabeza, perfecta e inútil. No se levantó hasta las 8:30. Hizo café,
Lo tomó parada junto a la ventana de la cocina, con las dos manos alrededor de la taza, mirando el patio donde una vecina del segundo piso tendía ropa con esa eficiencia silenciosa de quien lleva años haciendo lo mismo en el mismo orden. Camisas primero, sábanas al centro, ropa interior al fondo, donde no se ve desde la calle. Pensó en el dinero, el sobre de don Próspero. 15 días de sueldo más 2 semanas adicionales. Alcanzaba para la renta de enero y algo del gas. Después de eso, el colchón que había traído de vuelta de Nueva York, no grande, pero suficiente para meses, no para años, empezaría a adelgazarse en serio. No era pánico, era aritmética. Había sobrevivido cosas más difíciles que la aritmética. Sacó una libreta nueva, no el cuaderno azul, una libreta distinta, de hojas cuadriculadas, y empezó a escribir columnas. Ingresos posibles, gastos fijos, tiempos. Era lo que hacía cuando el desorden se ponía demasiado grande. Lo convertía en números, porque los números al menos se podían sumar y restar, y el resultado era siempre honesto. A las 10 de la mañana había 3 columnas limpias y una conclusión. Tenía 2 meses, tal vez 3 si ajustaba, para encontrar algo nuevo. Cerró la libreta cuadriculada. Abrió el cuaderno azul marino. Lo hizo despacio, como siempre, por la primera página. Letras pequeñas y apretadas en árabe. Las primeras páginas. Luego notas en español. Luego páginas en blanco que eran la parte más reciente. Lo fue pasando página por página sin leer, solo mirando la textura de su propia letra cambiando con los años, volviéndose más pequeña, más controlada, hasta las páginas en blanco que eran el año pasado y este. Lo cerró. Lo puso sobre la mesa. Sacó la tarjeta del embajador Al-Khoury. La miró durante un minuto largo. La volvió a guardar. Todavía no. El lunes fue al IMSS a verificar que don Próspero hubiera registrado la baja como renuncia voluntaria, tal como había prometido. Lo había hecho. Eso era algo. Firmó los papeles. Agradeció a la señora de ventanilla que la atendió con esa mezcla de eficiencia y agotamiento que tienen las personas que llevan años en puestos de servicio público, y salió. Caminó por Doctores sin prisa. Se detuvo en una taquería que olía a chicharrón prensado y entró. Pidió 2 de canasta y agua de horchata. Se sentó en una de las bancas largas de madera y comió despacio. En la mesa de enfrente, una pareja de adultos mayores compartía un plato de frijoles sin hablar, con la comodidad específica de gente que ya no necesita palabras para estar junta. Él le pasó la salsa antes de que ella la pidiera. Ella le limpió una mancha del cuello de la camisa con su servilleta, sin que él se diera cuenta. Soledad terminó sus tacos, pagó, salió a la calle. El martes por la tarde recibió un mensaje de consuelo. Oye, que el señor ese volvió a preguntar por ti. Le dijeron que ya no trabajas aquí. Se quedó callado un rato. Luego pidió la cuenta. Te cuento porque me pareció raro. Cuídate. Soledad leyó el mensaje 2 veces. Lo guardó sin responder. Fulgencio Arredondo preguntando por ella después de haber conseguido que la corrieran. Eso no era curiosidad. Eso era algo distinto, más parecido a la inquietud de alguien que cerró una puerta y sigue escuchando ruido del otro lado. Que siguiera escuchando ruido era, en este momento, lo único que Soledad tenía a su favor. El miércoles fue al mercado de Jamaica a comprar jitomates y epazote, porque hacer sopa le daba algo concreto que hacer con las manos, y el olor del epazote hirviendo era, por alguna razón que no había analizado y no quería analizar, una de las pocas cosas que la hacían sentir que estaba exactamente donde debía estar. Cocinó despacio, probó, añadió sal, volvió a probar. Comió sola en la mesa de la cocina, con el cuaderno azul marino a un lado, donde siempre, y la tarjeta del embajador debajo del cuaderno, donde la había puesto 3 días antes y donde seguía, porque todavía no. Afuera llovió un poco, esa llovizna de tarde que en Ciudad de México dura 20 minutos, y deja el olor del asfalto mojado flotando en el aire durante horas. Soledad escuchó la lluvia, terminó la sopa, lavó el plato, y luego, sin pensarlo demasiado,
Porque las decisiones que uno tiene que pensar demasiado casi nunca son las correctas. Sacó la tarjeta de debajo del cuaderno, tomó el teléfono y marcó el número. Sonó 2 veces. Embajada del Líbano. Buenas tardes. Buenas tardes, dijo Soledad. Quisiera hablar con el embajador Al-Khoury. Mi nombre es Soledad Vargas. Me dijo que podía llamarle. Silencio breve. El tipo de silencio que no es duda sino verificación. Un momento, por favor. Esperó. 30 segundos. 40. Señorita Vargas. La voz del embajador. Calma, con ese acento que llevaba 4 años suavizándose. Me alegra que haya llamado. Soledad no dijo que había tardado 5 días en hacerlo. No era información relevante. Usted mencionó que quería hablar conmigo, dijo. Así es. Tenemos una situación que requiere a alguien con su perfil. Una pausa. ¿Está disponible para reunirse esta semana? Estaba disponible. Llevaba 5 días estando disponible. Sí, dijo. Dígame cuándo. Colgó. Se quedó sentada en la silla de la cocina con el teléfono en la mano. Afuera, la lluvia había parado. El olor del asfalto mojado todavía estaba. Una paloma se posó en el borde de la ventana del patio. Miró hacia adentro con esa indiferencia solemne que tienen las palomas, y se fue. Soledad puso el teléfono sobre la mesa, miró el cuaderno azul marino, no lo abrió, pero puso la mano encima, plana, como quien confirma que algo sigue ahí. Luego fue a preparar el lado derecho de la cama. Lo hizo como siempre, las 2 manos, las esquinas, la almohada en su lugar. Apagó la luz. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, tardó menos de 1 hora en dormirse. ¿Qué necesitaba la embajada del Líbano que solo alguien como Soledad podía resolver? ¿Y qué tiene que ver eso con el contrato que Fulgencio Arredondo firmó sin leer? Todo. Tiene que ver con todo. El siguiente capítulo es donde empiezan a conectarse los hilos que ustedes ya están viendo pero que Fulgencio todavía no. No se muevan de aquí. La embajada del Líbano en México ocupaba una casa de 2 plantas en la colonia Polanco, a 4 cuadras del Cielo 44. Soledad llegó el jueves a las 11 de la mañana, con 15 minutos de anticipación. Se había puesto ropa formal, pantalón negro, blusa gris, el saco que guardaba en la parte de atrás del closet desde que volvió de Nueva York. El saco olía apenas a guardado, no a otra cosa. Eso era suficiente. Esperó en una sala pequeña con 2 sillones de cuero y una mesa con revistas en árabe y francés. En la pared, un mapa del Líbano enmarcado y una fotografía del presidente. La recepcionista le ofreció café. Lo aceptó. El embajador Al-Khoury llegó puntual. Traje azul marino, la misma corbata granate del restaurante. O una idéntica, que en ciertos hombres viene a ser lo mismo. La saludó de mano, la invitó a su despacho y cerró la puerta. «Gracias por venir», dijo. «Gracias por llamarme». Se sentaron. El café llegó en tazas de porcelana blanca, sin pedir. El embajador entrelazó los dedos sobre el escritorio y fue directo, que era, Soledad ya lo intuía, su manera natural de hablar. «Tenemos una situación delicada con un contrato comercial. Un consorcio del Golfo firmó un acuerdo con una empresa mexicana la semana pasada. El contrato fue redactado en árabe y traducido al español por una agencia local. El consorcio nos contactó ayer porque hay discrepancias entre las 2 versiones que afectan directamente los compromisos de garantía». Soledad escuchó sin interrumpir. «Necesitamos una revisión técnica urgente. Alguien que entienda árabe formal del Golfo, derecho contractual internacional, y que no tenga ningún vínculo con ninguna de las partes». Soledad levantó la vista. «¿Cuál es la empresa mexicana?» El embajador abrió una carpeta delgada y puso sobre el escritorio una hoja. La deslizó hacia ella. Soledad la miró. «Arredondo & Asociados, S.A. de C.B.». No cambió la expresión. O si cambió algo, fue tan pequeño que Al-Khoury, que sabía leer caras, no habría podido decir exactamente qué. Tomó la hoja, la leyó completa. «¿Hay conflicto de interés de su parte?», preguntó el embajador. «No como acusación. Como pregunta honesta de alguien que prefiere saber antes». Soledad pensó exactamente 3 segundos. «Ninguno que afecte mi trabajo». Al-Khoury asintió.
La creyó, porque era el tipo de hombre que había aprendido a distinguir entre las personas que dicen lo que conviene y las que dicen lo que es. El plazo es breve. 4 días para el análisis comparativo y el informe. ¿Cuántas páginas? 62 el documento en árabe. La traducción española, 71. De acuerdo. Acordaron los honorarios. Eran más de lo que Soledad había ganado en un mes en el cielo 44. No lo mostró. Firmaron un acuerdo de confidencialidad. Ella recibió las 2 versiones del contrato en formato digital y salió a la calle con el mismo paso con que había entrado. A 4 cuadras, sin saberlo, Fulgencio Arredondo almorzaba en su restaurante de siempre. Esa tarde, Soledad extendió los documentos sobre la mesa de la cocina. 62 páginas en árabe, 71 en español, un diccionario técnico jurídico que tenía descargado en la computadora desde sus años en Ginebra. El cuaderno azul marino a un lado. No para escribir en él, solo ahí, en su lugar. Empezó por el principio. Leyó la versión árabe completa antes de tocar la española. Era árabe formal del Golfo, como lo había descrito Al-Houri, con esa rigidez sintáctica de los documentos redactados para blindarse jurídicamente en lugar de comunicar con claridad. Lo conocía bien. Lo había leído cientos de veces en otros contextos, en otras mesas, en otros países. A la página 17 encontró el primero. Lo marcó con un asterisco en el margen. A la página 31, el segundo. A la página 44, el tercero. Este era diferente. Los primeros 2 eran imprecisiones de traducción, graves pero técnicas. El tercero era una cláusula completa que la versión en español no reflejaba. Una cláusula sobre transferencia de derechos en caso de incumplimiento de garantías. Una cláusula que, si se activaba, cedía al consorcio del Golfo control parcial sobre uno de los activos del acuerdo. Soledad se detuvo. Leyó la cláusula 2 veces. 3. Anotó en la libreta cuadriculada, no en el cuaderno azul, con letra clara y cifras exactas. Siguió leyendo. Mientras tanto, en su casa de Lomas de Chapultepec, Fulgencio Arredondo cenó con su familia. Sus hijos hablaron de algo del colegio. Su esposa Graciela contó algo sobre una vecina. Él respondió cuando le correspondía. Preguntó cuando le parecía apropiado. Funcionó exactamente como siempre. Pero a las 10 de la noche, cuando revisó el correo antes de dormir, había un mensaje de su equipo legal. El consorcio del Golfo había solicitado formalmente una reunión urgente para revisar términos del contrato. Fulgencio frunció el ceño. Respondió que lo atendería la semana siguiente. No le pareció urgente. Los contratos siempre tenían puntos de revisión. Era parte del proceso. Su equipo legal lo manejaba. Para eso los pagaba. Cerró el teléfono. Intentó dormir. No tardó, porque Fulgencio Arredondo era, entre otras cosas, un hombre con la conciencia lo suficientemente acomodaticia como para dormir bien en casi cualquier circunstancia. Lo que no sabía era que esa noche, a 40 minutos en coche de su casa, en un departamento de 42 metros cuadrados en la colonia Doctores, una mujer a la que había despedido de un trabajo por incomodarle con su propia inteligencia estaba llegando a la página 53 de su contrato, y que en la página 53 había algo que iba a cambiarlo todo. Soledad trabajó hasta las 2 de la mañana. Hizo té a las 12. No lo tomó. Se enfrió en la taza mientras ella seguía leyendo, marcando, anotando. Su letra en la libreta cuadriculada se fue volviendo más pequeña a medida que avanzaba la noche, no por cansancio, sino por concentración, que es una forma distinta de reducirse. A las 2 menos cuarto, cerró los documentos, guardó el archivo, revisó sus notas. Había 5 discrepancias documentadas. 3 eran imprecisiones que podían corregirse con una adenda. Las otras 2, la cláusula de la página 44 y algo que encontró en la página 53, eran otra cosa. No eran errores de traducción, eran errores de comprensión. Fulgencio Arredondo había firmado algo que no entendía, y lo que había firmado, si el consorcio del Golfo decidía activarlo, podía costarle mucho más que una cuenta corporativa en un restaurante de Polanco.
Soledad cerró la libreta cuadriculada. Miró el cuaderno azul marino. Lo tomó con las dos manos, como siempre, y lo sostuvo un momento. Luego lo puso sobre los documentos. Encima, como si lo estuviera guardando debajo de algo importante para que no se moviera. Y fue a la cama. Acomodó la almohada del lado derecho. Se acostó. Y esa noche no pensó en Ginebra. No pensó en el cuarto del hospital de Nueva York. No pensó en el lado derecho vacío de la cama. Pensó en la página 53 y en lo que iba a escribir en su informe al día siguiente. ¿Saben lo que dice la cláusula de la página 53? ¿Saben exactamente qué firmó Fulgencio Arredondo sin entender lo que firmaba? Yo sí lo sé. Y Soledad también. Y en el siguiente capítulo el consorcio del Golfo va a saberlo también. Solo falta una persona. La más importante. No se vayan a ningún lado. El informe tenía 28 páginas. Soledad lo terminó el domingo por la tarde, lo revisó el lunes por la mañana y lo envió a la embajada el lunes a las 11. Era un documento limpio, técnico, sin adornos, análisis comparativo de las dos versiones del contrato, discrepancias numeradas, implicaciones jurídicas por cláusula y al final una sección titulada simplemente Observaciones críticas que ocupaba 6 páginas y que era en el fondo el corazón de todo. Las 3 primeras discrepancias eran lo que el consorcio ya sospechaba, imprecisiones de traducción que distorsionaban los compromisos de entrega y los plazos de garantía. Graves, pero reparables. Las 2 últimas eran otra cosa. La cláusula de la página 44 establecía que en caso de incumplimiento de las garantías técnicas por parte del proveedor mexicano, es decir, Arredondo y Asociados, el consorcio del Golfo tenía derecho a reclamar compensación en especie. La versión en español decía compensación económica proporcional. No era lo mismo. En árabe, la palabra usada era ain, bienes tangibles, activos físicos, no dinero. La cláusula de la página 53 era más específica aún. Definía cuáles activos podían ser objeto de esa compensación en especie. Y entre ellos, con coordenadas catastrales incluidas, aparecía uno de los 3 desarrollos inmobiliarios de Fulgencio. Un proyecto de usos mixtos en Querétaro, en etapa de construcción avanzada, valuado en 64 millones de pesos. Soledad había verificado las coordenadas 2 veces. Eran correctas. El embajador Al-Khoury leyó el informe el mismo lunes por la tarde. Lo leyó completo, sin saltarse nada, con una taza de café que se fue enfriando a su lado sin que él la tocara. Cuando terminó, llamó a su asesor legal y le pidió que lo revisara también. El asesor tardó 40 minutos. Cuando colgaron, Al-Khoury se quedó sentado frente al informe un momento. Luego marcó el número de Soledad. «Lo leí», dijo sin preámbulo. ¿Alguna pregunta sobre el análisis? Ninguna. Es impecable. Pausa. Usted sabía, cuando aceptó el trabajo, quién era Arredondo. Silencio breve. Sí. Y lo tomó de todas formas. Usted me preguntó si había conflicto de interés que afectara mi trabajo, dijo Soledad. No lo había. El informe habla por sí mismo. El embajador dejó pasar un segundo. Así es, dijo. Habla muy bien por sí mismo. Acordaron reunirse el miércoles con los representantes del consorcio. Soledad asistiría como intérprete y analista técnica. Al-Khoury se encargaría de notificar a Arredondo y Asociados que se requería su presencia en la misma reunión para revisar términos contractuales. No mencionaría el informe hasta que todos estuvieran en la misma sala. El martes, Fulgencio recibió la notificación formal. La leyó su asistente en voz alta mientras él revisaba planos de uno de sus desarrollos. Una reunión convocada por la Embajada del Líbano, en presencia del consorcio Al-Rashid del Golfo, para revisar términos del contrato firmado la semana anterior. Miércoles, 10 de la mañana. Edificio de la Embajada en Polanco. Fulgencio frunció el ceño. ¿Por qué en la Embajada? No especifica, señor. ¿Mandaron el orden del día? Solo dice revisión de términos contractuales. Llamó a su equipo legal. 3 abogados. Les pidió que lo acompañaran y que revisaran el contrato esa noche.
No le preocupaba en realidad. Los contratos se renegociaban. Los términos se ajustaban. Era parte del proceso, como siempre había sido. Lo que no calculó, porque no tenía manera de calcularlo, era que esa noche, mientras sus abogados revisaban la versión en español del contrato, en un departamento de 42 metros cuadrados a 40 minutos de distancia, la única persona que había leído las dos versiones ya tenía el cuaderno azul marino abierto sobre la mesa. No para escribir en él, solo abierto. En las primeras páginas, las de la letra pequeña y apretada en árabe. Soledad lo miraba con las manos planas sobre la mesa, a los lados, sin tocarlo. En esas páginas estaba algo que había anotado hace 8 años. En Beirut, durante el año que pasó aprendiendo el dialecto del Golfo con un profesor que le había dicho, en la primera clase, que un idioma no se aprende para hablar, sino para escuchar lo que los demás creen que no estás escuchando. Lo había escuchado. Todo este tiempo, lo había escuchado. El miércoles amaneció nublado en Ciudad de México, con esa luz plana de noviembre que no produce sombras, y hace que todo parezca igual de importante o igual de irrelevante, según como uno lo mire. Soledad llegó a la embajada a las 9:40. Traje pantalón azul marino, que era el único traje formal que tenía, y que le quedaba exactamente como le quedaba hace 3 años, porque no había cambiado de talla ni de postura en ese tiempo. El cuaderno azul marino en la bolsa, porque era el primer día en semanas que no lo llevaba en el bolsillo de un delantal y no sabía exactamente dónde ponerlo, así que lo puso ahí. Al-Juri la recibió en la entrada. «Los representantes del consorcio ya están adentro», dijo. «Llegaron anoche desde Dubái. Son 3. El director financiero, el asesor legal y un intérprete propio». «Bien. Arredondo llega en 20 minutos. Viene con 3 abogados. ¿Saben que estaré yo? Saben que habrá una analista técnica de la embajada. No saben quién». Soledad asintió. Entraron. La sala de reuniones era rectangular, con una mesa larga de madera oscura y sillas de cuero en ambos lados. Los representantes del consorcio Al-Rashid ya estaban sentados. 3 hombres de entre 40 y 50 años, trajes oscuros, expresiones de gente que ha cruzado 12 zonas horarias y no tiene humor para rodeos. El intérprete del consorcio, un hombre joven con audífonos colgados al cuello, la miró cuando entró, y luego miró al embajador con una pregunta silenciosa. Al-Juri respondió la pregunta silenciosa presentándola en árabe. El director financiero del consorcio, un hombre de barba cerrada y manos grandes que se llamaba Tariq al-Mansuri, la miró con atención. Dijo algo en árabe. Soledad respondió en árabe. Él asintió, despacio, con el gesto de alguien que acaba de confirmar algo que quería confirmar. Se sentaron. Faltaban 17 minutos para las 10. Fulgencio Arredondo llegó a las 10:03. Entró con sus 3 abogados en esa formación particular de los hombres poderosos que entran a una sala. Él adelante, los demás medio paso atrás, como si el espacio se organizara solo alrededor de su presencia. Miró la mesa, miró al embajador, miró a los representantes del consorcio, y luego miró a Soledad. Se detuvo. Literalmente se detuvo, un paso antes de llegar a su silla, con el saco todavía en movimiento por la inercia. Ella lo miró de vuelta, sin hostilidad, sin triunfo, con la misma calma con que había sugerido el pulpo a la leña en el cielo 44, 3 semanas antes. Uno de los abogados de Fulgencio le puso la mano en el hombro, discretamente, para indicarle que siguieran. Él siguió. Se sentó. «¿Quién es usted?», le preguntó a Soledad, en voz baja, aunque en la sala el silencio era suficiente para que todos pudieran escuchar si querían. «Analista técnica de la embajada», dijo ella. «Revisé el contrato». Fulgencio miró al embajador. Al-Khoury abrió la carpeta frente a él. «Comencemos», dijo. Lo que pasó en los siguientes 40 minutos fue esto. El embajador presentó el informe de Soledad, página por página, con traducción simultánea de ella misma para los representantes del consorcio y para los abogados de Fulgencio que no hablaban árabe.
Las 3 primeras discrepancias se revisaron en orden. Los abogados de Fulgencio tomaron notas. El director financiero del consorcio escuchó sin interrumpir. Luego llegaron a la cláusula de la página 44. Soledad leyó la versión árabe en voz alta. Luego leyó la versión española tal como estaba. Luego explicó la diferencia entre compensación económica proporcional y AIN. Lo explicó con precisión técnica, sin inflexión especial como quien describe el clima. Uno de los abogados de Fulgencio interrumpió. Eso es un error de traducción. La agencia que usamos se hace responsable. La agencia, dijo Soledad, tradujo lo que entendió. El problema es que quien firmó no verificó la versión original. Silencio. Fulgencio tenía las manos sobre la mesa, planas, quietas, con esa quietud particular de los hombres que han aprendido a no mostrar lo que sienten cuando lo que sienten es algo que prefieren no sentir. ¿Y la página 53? Preguntó el director Al-Mansuri en árabe. Soledad asintió. Pasó la página. Y cuando empezó a leer la cláusula que nombraba el desarrollo de Querétaro, con sus coordenadas catastrales, con su valuación de 64 millones, con los derechos de compensación en especie que Fulgencio Arredondo había firmado sin saber que firmaba, el silencio en la sala fue de un tipo completamente distinto a todos los silencios anteriores. Fue el silencio de algo que ya no puede deshacerse. El cuaderno azul marino estaba en la bolsa de Soledad, debajo de la mesa, exactamente donde ella lo había puesto al entrar. Ahí se quedó. Por ahora, no lo necesitaba. Lo que tenía en las manos era suficiente. ¿Pueden imaginarse la cara de Fulgencio Arredondo en ese momento, cuando entendió por fin lo que había firmado sin leer? Hay cosas que el dinero puede comprar, y hay cosas que el dinero no puede deshacer. El siguiente capítulo es el último antes del final, y es el más importante de todos. No se vayan. La reunión se suspendió 40 minutos después de que Soledad leyó la cláusula de la página 53. No por acuerdo, por necesidad. Uno de los abogados de Fulgencio había pedido un receso para consultar con su cliente. El embajador Al-Khoury accedió con esa cortesía precisa de los hombres, que pueden permitirse ser corteses, porque tienen todo lo que necesitan. Los representantes del consorcio salieron al jardín de la embajada. Soledad se quedó en la sala ordenando sus papeles. Fulgencio no salió al receso. Se quedó sentado frente a la mesa vacía, con sus 3 abogados a su alrededor hablando en voz baja. Demasiado baja para ser escuchados, aunque en realidad lo que decían no importaba tanto como el hecho de que estaban buscando una salida y todavía no la encontraban. Fulgencio los escuchaba con la vista fija en la carpeta abierta frente a él, en la página del informe donde estaba la cláusula, en las coordenadas catastrales del desarrollo de Querétaro impresas con toda la frialdad de los documentos que no mienten. Soledad recogió sus papeles sin apresurarse. Cuando estaba a punto de salir de la sala, Fulgencio habló. «Espere». Ella se detuvo. Sus abogados la miraron. Él les hizo un gesto breve, casi imperceptible. Salieron. La sala quedó en silencio. Fulgencio la miró. Era la primera vez, desde que entró esa mañana, que la miraba de verdad, sin el cálculo de antes, sin la arrogancia de antes. Había algo diferente en su cara que Soledad reconoció sin nombrarlo. Era la cara de un hombre que acaba de entender que está parado en terreno que no controlaba. «¿Cuánto?», dijo. Soledad no respondió de inmediato. «¿Cuánto qué?». «¿Cuánto quiere para que ese informe desaparezca?». El silencio que siguió fue distinto al de antes, no el silencio de la sorpresa. El silencio de alguien que considera si lo que acaba de escuchar merece respuesta o no. Soledad recogió el último papel de la mesa. «El informe ya está en manos de la embajada y del consorcio», dijo. «No existe nada que yo pueda hacer para que desaparezca, ni aunque quisiera». «Todo tiene precio», dijo Fulgencio. Lo dijo con la convicción de alguien que lo ha comprobado suficientes veces como para creerlo absolutamente. «No todo», dijo ella. Y salió. El receso duró 20 minutos. Cuando todos volvieron a la sala,
La dinámica había cambiado de una manera que no requería explicación. Los abogados de Fulgencio estaban más quietos, él estaba más quieto, y los representantes del consorcio tenían esa expresión particular de personas que ya conocen el resultado de una conversación, y solo están esperando que los demás lleguen a él por sus propios medios. Al-Juri retomó desde la cláusula de la página 53. El director Al-Mansuri habló entonces, en árabe, y Soledad tradujo. El consorcio Al-Rashid firmó este contrato de buena fe, confiando en que las dos versiones eran equivalentes. No lo eran. La diferencia no es menor. La diferencia es sustancial y afecta directamente los compromisos que nuestro consorcio asumió en función de las garantías ofrecidas por la parte mexicana. Uno de los abogados de Fulgencio intervino. Las discrepancias de traducción son responsabilidad de la agencia contratada. Mi cliente no tuvo intención de inducir a error. Soledad tradujo. Al-Mansuri escuchó. Respondió en árabe. Ella tradujo de vuelta. La intención no es lo que se firma. Lo que se firma es lo que existe. Silencio. El mismo abogado volvió a intentarlo. Podríamos hablar de una compensación económica que satisfaga al consorcio sin necesidad de activar cláusulas de activos. Al-Mansuri consideró. Miró a sus asesores. Dijo algo en árabe que Soledad tradujo con exactamente el mismo tono con que había dicho todo lo demás esa mañana. El consorcio está dispuesto a considerar una renegociación. Bajo una condición. Pausa. Que la señorita Vargas actúe como traductora e intérprete oficial en todas las sesiones subsiguientes de este proceso, tanto en árabe como en español, sin intermediarios de agencia. Todos miraron a Soledad. Fulgencio Arredondo la miró. Ella no lo miró a él, miró al embajador. Al-Juri asintió levemente. ¿Acepta?, le preguntó. Sí, dijo Soledad. Lo que siguió en las 2 horas siguientes fue un proceso metódico, sin dramatismo externo, con toda la tensión contenida bajo la superficie de los documentos y los números y las frases traducidas de un lado a otro de la mesa. Soledad trabajó con la precisión de alguien que lleva años haciendo esto, que sabe que su trabajo no es opinar sino hacer que las palabras lleguen completas de un lado al otro sin perder lo que significan. Pero hubo un momento, a la 1:20 de esa segunda sesión, cuando el abogado principal de Fulgencio intentó reformular en español el alcance de la cláusula de garantías de una manera que reducía la exposición de su cliente. Lo dijo con mucha habilidad, con esa precisión verbal de los abogados entrenados para que las palabras suenen a una cosa y signifiquen otra. Soledad lo escuchó completo, y luego lo tradujo al árabe exactamente como era. No como el abogado quería que sonara, como era. Al-Mansuri la miró cuando terminó de escuchar la traducción. Una mirada breve, directa, que no era agradecimiento sino reconocimiento. El reconocimiento de quien acaba de ver a alguien hacer su trabajo sin doblegarse. El abogado de Fulgencio lo notó. Fulgencio también. Y en ese momento, en esa sala rectangular con mesa de madera oscura y luz plana de noviembre entrando por las ventanas, Fulgencio Arredondo entendió algo que no había entendido en 47 años de hacer negocios con personas que consideraba por debajo de él. Que hay una diferencia enorme entre la persona que calla porque no puede hablar y la persona que calla porque elige cuándo y cómo. No lo dijo. No era el tipo de hombre que lo diría, pero lo entendió. A las 2 de la tarde se firmó un protocolo de renegociación. Los términos: compensación económica al consorcio por el equivalente al 12% del valor del contrato original, más una adenda técnica que corregía las 3 discrepancias menores. El desarrollo de Querétaro quedaba fuera del alcance de compensación en especie. Pero el costo total para Arredondo y Asociados era de 4.300.000 pesos. 4.300.000 pesos que Fulgencio Arredondo pagaba por haber firmado algo que no leyó, por haber confiado en una traducción que nadie verificó, por haber despedido a la única persona en la ciudad que hubiera podido leerlo. Los representantes del consorcio saludaron de mano a Al-Juri, a Soledad, a los abogados. Salieron con esa eficiencia de personas que tienen vuelo de regreso esa misma noche y ya resolvieron lo que vinieron a resolver.
Los abogados de Fulgencio recogieron sus carpetas en silencio. Fulgencio se levantó el último. Miró a Soledad una vez más. Ella estaba organizando sus propios papeles, de espaldas a él, con esa economía de movimientos que tenía siempre. Él abrió la boca, la cerró, abrió de nuevo. «El árabe», dijo, finalmente. Su voz era más baja que en cualquier otro momento de la mañana. «En el restaurante, lo que le dije». Soledad se detuvo. No se giró de inmediato. «Lo sé», dijo él. No como disculpa, como confirmación. Como el primer momento en que Fulgencio Arredondo decía algo sin calcular primero lo que le convenía decir. Ella terminó de guardar sus papeles. Se giró. «Lo sé que lo sabe», dijo, y salió de la sala. El embajador Al-Khoury la alcanzó en el pasillo. «Buen trabajo», dijo, sin exagerar, sin floritura, solo eso. «Gracias». El consorcio quedó muy satisfecho con su trabajo. Me pidieron que les preguntara si estaría disponible para futuras traducciones en procesos similares, con la embajada como intermediaria. Soledad se detuvo. Futuras traducciones. Tienen operaciones en 4 países latinoamericanos. Necesitan alguien de confianza con árabe y español de nivel técnico. Hizo una pausa. No sería un puesto fijo, sería por proyecto. Pero los proyectos son frecuentes. Soledad sostuvo la bolsa en la que llevaba el cuaderno azul marino. Lo sintió ahí, dentro, sin tener que sacarlo. «Sí», dijo. «Estoy disponible». Al-Khoury asintió. «Bien, les aviso». Salió por la puerta del fondo hacia el jardín. Soledad se quedó un momento sola en el pasillo de la embajada, con la luz plana de noviembre entrando por la ventana alta de la pared, con el ruido de la ciudad filtrándose desde afuera, con el cuaderno azul marino en la bolsa y 4.300.000 razones por las que Fulgencio Arredondo iba a recordar ese miércoles el resto de su vida. No sonrió, pero hubo algo en la manera en que ajustó la correa de la bolsa sobre el hombro, un gesto pequeño, casi nada, que era de alguien que acaba de volver a pararse en terreno que reconoce como propio. Salió a la calle. Falta una parte. Solo una. Y en esa parte va a pasar lo que todos están esperando. No el ruido, no la victoria ruidosa, algo más pequeño y más verdadero que todo eso. No se vayan todavía. Lo mejor, siempre, viene al final. 3 semanas después, Soledad volvió al cielo 44, no con uniforme, no con cuaderno en el bolsillo del delantal, con el saco azul marino, la bolsa colgada al hombro, y una reservación a nombre de Vargas para las 2 de la tarde. Mesa para 2 junto a la ventana. Consuelo la vio entrar desde la estación de bebidas. Se quedó con la jarra de agua en la mano, sin servir nada, mirando cómo Soledad atravesaba el salón con esa manera suya de caminar que no había cambiado. Economía, exactitud, nada de más. Luego dejó la jarra, se limpió las manos en el delantal y fue a recibirla como si fuera un cliente cualquiera. Porque era lo que había que hacer, aunque ninguna de las dos pudiera fingir del todo que era un cliente cualquiera. «Bienvenida al cielo 44», dijo Consuelo, con una solemnidad levemente exagerada que era su manera de no llorar. «Mesa Vargas, ¿verdad?» «Sí, gracias». La llevó a la mesa. Vista a Polanco, luz de mediodía entrando por el cristal, la ciudad extendiéndose afuera en todas direcciones con esa indiferencia generosa que tienen las ciudades grandes con quienes las habitan. «¿Esperas a alguien?» «Sí, al embajador Al-Khoury». Consuelo la miró. «¿El señor de la corbata guinda?» «Ese mismo». Consuelo procesó esto un momento. Luego asintió con la gravedad de alguien que no entiende exactamente qué está pasando, pero que sabe que es algo importante. «¿Te traigo agua mientras esperas?» «Sí, por favor». Al-Khoury llegó puntual, como era su costumbre, con el mismo traje oscuro y la corbata granate que parecía ser su uniforme de trabajo o su manera de decirle al mundo que no perdía tiempo eligiendo ropa cuando había cosas más interesantes en qué pensar. Se saludaron, se sentaron. Consuelo tomó la orden con una eficiencia inusual en ella, que normalmente hacía 3 preguntas innecesarias antes de anotar algo. «El primer proyecto ya tiene fecha», dijo Al-Khoury,
una vez que el agua estuvo servida, y Consuelo a distancia suficiente. Bogotá, febrero. El consorcio Al-Rashid tiene una operación pendiente con una empresa colombiana. El contrato está en árabe y en español, y necesitan a alguien que revise las dos versiones antes de la firma esta vez. ¿Cuántas páginas? 94 en árabe. La colombiana es más larga. ¿Plazo para la revisión? 3 semanas antes de la reunión. Viaje incluido, si acepta ir en persona. El consorcio prefiere tener al analista presente en la negociación final. Soledad pensó exactamente el tiempo que necesitó para pensar. Acepto. Al-Houri asintió. No sonrió, porque no era hombre de sonrisas fáciles, pero había algo en su expresión que era lo más cercano a satisfacción que ese rostro producía. ¿Hay algo más?, dijo. Sacó un sobre del bolsillo interior del saco y lo puso sobre la mesa. Del consorcio. Son los honorarios del proceso de la semana pasada, más un bono por la calidad del trabajo. El director Al-Mansuri insistió en el bono. Soledad miró el sobre. No lo abrió. Le dijo por qué insistió. Dijo que en 30 años de negocios internacionales nunca había visto a un intérprete traducir en contra del interés de quien lo contrató cuando la traducción correcta perjudicaba a ese contratante. Pausa. Dijo que eso no tiene precio, pero que de todas formas había que intentar ponerle uno. Soledad tomó el sobre. Lo dobló a la mitad y lo metió en la bolsa. Dele las gracias. Ya lo hice. Al-Houri tomó su agua. ¿Puedo preguntarle algo? Sí. Cuando vio el nombre de Arredondo en mi oficina, ese primer día, ¿dudó? Soledad miró la ciudad por el cristal un momento. Un segundo, dijo. Nada más un segundo. ¿Y qué pasó en ese segundo? Ella lo miró. Pensé que si lo hacía mal, él tendría razón sobre mí. Pausa. Y eso no era una opción. Al-Houri asintió. Despacio. Con el gesto de alguien que acaba de escuchar algo que ya sabía, pero que necesitaba confirmar. No dijo nada más sobre el tema. Pidió el menú. Comieron con esa comodidad particular de dos personas que no tienen necesidad de llenarlo todo con palabras. Al-Houri habló de Beirut, de un mercado en el barrio de Gemaisé, donde vendían especias que no existían en ningún otro lado. Ella habló de Ginebra, del lago en invierno, del ruido del sistema de ventilación del piso 12 que nunca callaba. Hablaron del trabajo que se venía, de los tiempos, de los matices del árabe formal del Golfo versus el levantino en contextos contractuales. Era, pensó Soledad, en algún punto de la conversación, la primera vez en meses que hablaba de trabajo como algo suyo, no como algo que hacía para sobrevivir, como algo que era. Cuando el café llegó, Abundio apareció. No porque tuviera nada que hacer en el interior del restaurante. Abundio era portero. Su lugar era la entrada. Pero a veces, en circunstancias que él nunca explicaba satisfactoriamente, se encontraba adentro, revisando cosas que no necesitaban revisión, cerca de mesas que no le correspondían. Se detuvo junto a la mesa de Soledad con la expresión de quien acaba de llegar por casualidad. «Señorita Soledad», dijo, con una formalidad que no tenía cuando ella trabajaba ahí. «Qué gusto verla. ¿Todo bien?» «Todo bien, Abundio. ¿Y tú?» «Bien, bien». Miró al embajador, luego a Soledad, luego al embajador. «¿Es usted el de la corbata guinda?» Al-Houri lo miró. «Así me llaman, al parecer», dijo. «Es que Consuelo me dijo que vino a comer con el señor de la corbata guinda, y yo pensé, tiene que ser el mismo del otro día, el que la escuchó hablar en árabe». Hizo una pausa, se rascó la ceja. «Mi abuela decía que los idiomas son como las llaves. Uno nunca sabe para qué puerta sirven hasta que aparece la cerradura correcta. Aunque eso lo decía de los idiomas y también de las relaciones, así que no sé exactamente qué quería decir. Pero en este caso, creo que sí aplica lo de las llaves». Soledad lo miró. Luego miró al embajador. Al-Houri tenía una expresión perfectamente neutral, de esas que requieren entrenamiento para mantener. «Creo que tu abuela tenía razón»,
dijo Soledad. Abundio pareció genuinamente satisfecho. Oiga, pues qué bueno, que les aproveche. Y se fue, con esa dignidad particular suya de quien acaba de decir algo importante sin saber exactamente qué. Soledad pagó la cuenta. Alcuri protestó. Ella no cedió. Era su mesa. Había hecho la reservación, y había algo en pagar esa cuenta en ese lugar que necesitaba hacer ella, y que no tenía manera de explicar en voz alta sin que sonara a más de lo que era. Salieron juntos. En la entrada, se despidieron con un apretón de manos y la confirmación de los detalles para Bogotá. Aljouri subió a un coche oficial. Soledad se quedó un momento en la banqueta frente al edificio. Miró hacia arriba. El cielo 44 no se veía desde abajo. Solo se veía la torre, el cristal, el reflejo del cielo de noviembre en las ventanas. Había estado ahí 3 meses, sirviendo mesas en el piso 44, y nunca se había parado en esta banqueta a mirar el edificio desde fuera. Lo miró ahora. Luego miró la calle. Sacó la bolsa del hombro, la abrió, y sacó el cuaderno azul marino. Lo sostuvo con las 2 manos, como siempre. Las pastas desgastadas, las esquinas dobladas, el lomo que empezaba a separarse por el uso de tantos años. Lo abrió por la primera página, la letra pequeña y apretada en árabe de hace 8 años, Beirut, el año antes de Ginebra, la voz del profesor que le dijo que un idioma se aprende para escuchar lo que los demás creen que no estás escuchando. Lo leyó un momento. Luego lo cerró. Y por primera vez desde que volvió de Nueva York en marzo de 2021, lo metió en la bolsa sin ponerlo en ningún bolsillo, sin tenerlo cerca de la mano, sin necesitar sentirlo ahí como quien necesita sentir que algo no ha terminado todavía. Lo metió adentro, cerró la bolsa y caminó. Esa noche, en su departamento de la colonia Doctores, Soledad preparó la cama antes de dormir. Acomodó su almohada, la del lado izquierdo, la suya, y el lado derecho. Lo dejó. No lo acomodó. No preparó la almohada. La dejó como quedó desde la mañana. Un poco arrugada, sin forma particular, como cualquier parte de una cama que no necesita estar lista para nadie. Apagó la luz. Afuera, la ciudad hacía sus ruidos de siempre. Una sirena lejana, un perro, el metal de alguna cortina cerrando. Ruidos que ya no eran silencio, sino simplemente la ciudad, que seguía, que siempre seguía. Soledad cerró los ojos y pensó, antes de dormirse, en Bogotá. En febrero, en 94 páginas de árabe que alguien necesitaba que ella leyera. A veces la vida no te devuelve lo que perdiste. Te devuelve algo que no sabías que necesitabas, y tú tienes que decidir si lo tomas. Ella lo tomó. Fin.